El muchacho me trajo la comida y no quiso mirarme a la cara. Era la primera Nochebuena sin la mujer que amé. Después soltó una frase hiriente. Solo estás aquí porque ella ya no está. Nadie te quiere cerca. No le dije nada, solo me levanté. Fui a mi habitación y regresé con el último presente que mi esposa me había dejado. Un video, un mensaje, una verdad que él no estaba listo para escuchar. Si esta historia te llega al alma, déjanos un mensaje. Suscríbete al canal Historias que Duelen y dinos desde qué lugar nos estás viendo. Mi nombre es Ramón González, tengo 63 años. Mis manos están llenas de callos de trabajar 40 años en la construcción. Jamás imaginé que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que haber despedido a mi esposa después de 25 años de vida juntos. Era la noche del 24 de diciembre, la primera Navidad sin Elena, y me había pasado toda la tarde cocinando con desesperación. Mis manos temblaban mientras pelaba papas y ponía especias al pavo. Preparé todo exactamente como a ella le gustaba. El pavo con ese color dorado gracias al adobo que me enseñó su mamá, las empanadas que ella hacía con sus propias manos cada año en estas fechas. Incluso puse el mantel bordado que era su favorito. Diego ya tenía 28 años y se había convertido en arquitecto. La carrera se la pagué con el dinero que ahorré trabajando turnos extra, bajo el sol que quemaba, levantándome a las 5 de la mañana durante muchísimos años. Pero esa noche parecía un desconocido total sentado frente a mí. Se sirvió la comida sin preguntarme si yo quería, sin ofrecerme más bebida. Cortaba la carne con una frialdad que nunca le había visto. Masticaba cada pedazo como si le supiera a ceniza. El silencio era tan pesado que se podía oír cada tic-tac del reloj que Elena compró hace 15 años. Ese ruido que antes me calmaba y ahora parecía contar los segundos de mi sufrimiento. Intenté acabar con esa tensión que me ahogaba. Hijo, tu madre siempre decía que en Navidad las familias deben estar unidas, que es momento de... Empecé a decir, pero él me cortó con una crueldad que nunca podré borrar de mi mente. ¿Sabes qué, papá?, me dijo, tirando el tenedor sobre el plato con un ruido seco que se sintió como un tiro. Sus ojos, los mismos que le brillaban de niño cuando llegaba del trabajo, ahora me miraban con un desprecio tan hondo que sentí un vacío en el pecho. Ya no tienes que fingir conmigo. Ya no tienes que hacer esta escena ridícula. Solo estás aquí porque mamá murió. Nadie te quiere cerca, dijo con palabras que salieron despacio, pensadas, venenosas, como si las hubiera practicado por semanas para que el golpe fuera mayor. Ni yo, ni tus hermanos, ni los vecinos que preguntan por ti con lástima. Eres como un mueble viejo que dejó mamá y que ahora nadie sabe qué hacer contigo. El aire se me fue de los pulmones como si me hubieran golpeado con un martillo. 28 años criando a ese muchacho, cambiando sus pañales cuando Elena estaba enferma, enseñándole a manejar, pagando cada uno de sus libros, cada clase, y ahora me veía como un estorbo, como algo que debía tirar a la basura. Elena había fallecido hacía 4 meses y 2 días debido a un cáncer en el páncreas, después de una lucha que nos dejó sin dinero y sin fuerzas. 4 meses en los que yo me levantaba pensando que al menos lo tenía a él, que juntos íbamos a recordarla, que el dolor nos haría más fuertes. Pero desde que enterramos su ataúd, Diego había cambiado. Me trataba como si yo fuera un inquilino molesto en la casa que yo mismo había construido poco a poco. Comía en silencio viendo su teléfono. Salía los fines de semana sin decir a dónde iba. Me contestaba con gruñidos cuando le preguntaba cómo había pasado el día. Diego, hijo, ¿cómo puedes decirme algo así?, le pregunté, sintiendo que mi voz se rompía como cuando era niño y mi padre me regañaba. Soy tu padre. Esta es nuestra casa. Tu mamá se pondría muy triste si te escuchara hablar de esta forma. Pero él se rió, y esa risa me partió el corazón en pedazos más pequeños que la arena. Una risa fría, sin alegría, llena de un desprecio que no sabía de dónde había salido. ¿Mi padre? ¿De verdad crees que fuiste mi padre?, me preguntó. Me miró a los ojos y vi algo que me dolió profundamente. No había amor allí, ni respeto, solo cansancio, como si mi presencia fuera una carga que había soportado demasiado tiempo. Papá, tú fuiste el que traía el sueldo, el que ponía el dinero en la casa. Continuó con esa voz gélida que me congelaba los huesos. Mamá era quien de verdad me criaba,
quien me entendía si tenía pesadillas, quien se sentaba a ayudarme con las tareas, quien me abrazaba si lloraba, quien me amó de verdad. Tú solo trabajabas y llegabas cansado a dormir en el sillón como un perro agotado. Esas palabras me golpearon porque tenían una parte dolorosa de verdad. Sí, trabajé mucho. Sí, llegaba sin fuerzas. Sí, Elena era quien lo ayudaba con la escuela, porque yo apenas terminé la primaria, quien iba a las reuniones porque hablaba mejor que yo. Mamá me lo dijo muchas veces, sobre todo cuando estaba enferma, siguió Diego, limpiándose la boca con la servilleta de Elena. Tu papá es un buen hombre, Diego, pero no sabe cómo ser cariñoso. No sabe mostrar amor si no es con dinero. Y ella tenía razón. Tú dabas dinero, no cariño. Pagabas las cuentas, no dabas abrazos. Fuiste un empleado en esta casa, no un padre. Si Elena había dicho eso de mí, si de verdad pensaba que yo no sabía amar, entonces toda mi vida había sido una mentira. Miré su foto sobre el estante y me pregunté si alguna vez había sido feliz conmigo, o si yo había sido solo una solución práctica. Mira, papá, dijo Diego, poniéndose de pie con esa estatura que había heredado de Elena. Me voy a vivir con mis tíos la próxima semana. Ya hablé con ellos y están de acuerdo. Ellos sí entienden lo que es perder a alguien tan importante. Ellos sí saben cómo tratar a una persona que está sufriendo, no como tú que actúas como si nada hubiera pasado. Caminó hacia las escaleras con pasos que me recordaron tanto a Elena cuando estaba enojada. Puedes quedarte con la casa. Después de todo, la pagaste tú, como tanto te gusta recordar. Pero no esperes que finja que somos una familia feliz. Eso se acabó con mamá. Sus pasos se perdieron por el pasillo, cada uno como una puñalada, dejándome solo con el eco de lo que dijo, con el pavo que se enfriaba en la mesa, con las velas que Elena encendía cada Navidad y que ahora parecían iluminar mi muerte en vida. Me quedé sentado con las manos sobre la mesa que había comprado con mi primer sueldo de constructor, sintiendo como si me hubieran sacado el corazón con un cuchillo sin filo. Mi hijo me odiaba. Mi hijo, por quien había dado todo, me veía como un desconocido molesto. Y lo peor de todo, tal vez él tenía razón. Tal vez nunca supe ser padre, solo el que traía el dinero. Pero lo que Diego no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que Elena le había dejado algo antes de morir, algo que me pidió guardar como un tesoro sagrado hasta el momento preciso. Ramón, mi amor, me había dicho con esa voz suave pero segura, algún día nuestro hijo dudará de ti. Pensará que no lo amas porque no sabes demostrarlo como yo. Cuando eso pase, cuando esté a punto de odiarte para siempre, muéstrale lo que grabé. Y mientras veía que las luces de la habitación de Diego se apagaban, mientras oía cómo movía las cajas preparándose para dejarme, supe que ese momento había llegado como un golpe del destino. Al día siguiente, me desperté a las 5 de la mañana, como lo he hecho durante 40 años, pero esta vez no era para ir al trabajo. Era porque no había podido dormir ni un minuto, dando vueltas en esa cama que compartí con Elena por 25 años y que ahora olía a soledad. Me levanté como un fantasma. Me preparé un café fuerte con las manos temblorosas y me quedé mirando por la ventana de la cocina. Esa ventana por donde Elena solía ver a Diego jugar con la pelota en el jardín cuando era un niño. Y fue allí, bebiendo ese café amargo, que recordé con una claridad dolorosa esa tarde de octubre que cambió mi vida para siempre. Elena estaba internada en el hospital, en esa habitación del tercer piso, que se había vuelto nuestra segunda casa en los últimos meses. Estaba conectada a esas máquinas que sonaban sin parar, como una canción de muerte anunciada. Había tenido una semana terrible, con vómitos de sangre, con fiebre alta, pero esa mañana se veía diferente. Sus ojos brillaban más, como si hubiera descansado por primera vez en meses. Ramón, mi vida, me dijo tomando mi mano con esas manos tan frágiles que parecían de papel. Necesito pedirte algo muy importante, algo que puede sonar raro, pero confía en mí como lo has hecho por 25 años. Su voz era débil, apenas un susurro, pero había una seguridad que me asustó más que todos sus gritos de dolor. Quiero que salgas de aquí por una hora. Voy a grabar algo en mi celular. Un mensaje para Diego, pero no es para ahora, es para cuando yo ya no esté. Yo no entendía nada. ¿Por qué no podía quedarme? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué hablar de muerte si aún estaba con vida?
Elena, amor, ¿de qué se trata? ¿Qué vas a decirle que no puedes decir conmigo presente? Pero ella movió la cabeza con esa terquedad que siempre tenía cuando algo era importante. Es algo que nuestro hijo debe oír, pero no directamente de mí mientras estoy viva. Necesita escucharlo cuando esté perdido, cuando esté confundido, cuando esté lleno de rabia y dolor. Elena cerró los ojos un momento, como si pudiera ver el futuro con esa claridad que a veces tienen los que están por morir. Diego va a pasar por momentos muy duros cuando me vaya. Ramón va a necesitar culpar a alguien, y ese alguien serás tú. Sus palabras me helaron la sangre porque sonaron como una profecía. Por favor, sal de aquí. Dame esta hora. Es lo último que te pido como tu esposa. Esa tarde salí del hospital con el corazón roto y me quedé dando vueltas por el estacionamiento durante una hora eterna. Una hora en la que caminé sin rumbo entre los autos, fumando cigarros que no sabían a nada, preguntándome qué le estaría diciendo a Diego en ese video misterioso. ¿Estaría hablando mal de mí? ¿Estaría confesando que nunca me había amado? ¿Le estaría diciendo a Diego que yo fui un mal padre? Cada minuto que pasaba era un tormento, imaginando lo peor. Cuando volví a la habitación, Elena tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa tranquila, como si hubiera hecho la cosa más importante de su vida. Me dio una pequeña memoria USB, de esas que no pesan nada, pero que yo sabía que cargaba el peso del mundo entero. Guárdala como si fuera lo más sagrado que tienes en este mundo, me dijo con una voz que temblaba de emoción. ¿Cuándo se la doy? Le pregunté sosteniendo esa cosa tan pequeña que se sentía pesada como una roca. Elena cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió había una tristeza profunda. Cuando Diego esté listo para odiarte para siempre, cuando piense que no lo amas, que nunca lo amaste, que solo fuiste el proveedor de dinero en su vida, cuando no tengas nada más que perder, ahí es cuando debes mostrárselo. Pero Elena, ¿qué grabaste? ¿Qué le dijiste que es tan vital? Traté de que me contara, le rogué, le supliqué, pero ella se mantuvo firme como una piedra. Es algo solo entre él y yo, Ramón. Tu trabajo es guardarlo hasta el momento adecuado. Y sabrás cuándo es ese momento, créeme, lo sentirás en el alma. Me tomó la mano con una fuerza que no pensé que aún le quedara, pero tienes que prometerme algo muy importante. No lo veas antes de dárselo a Diego. Es su regalo, no el tuyo. No lo abras por curiosidad. No intentes saber qué dice. Solo guárdalo y dáselo cuando llegue el momento. Esa promesa se sintió como jurar sobre la Biblia. Durante 4 meses y 2 días, guardé ese secreto como si fuera dinamita, que podía explotar y destruir lo poco que quedaba de mi familia. Lo escondí en el cajón de mi mesita de noche, junto con las cartas de amor que Elena me escribió cuando éramos jóvenes, junto con la foto de nuestro primer beso, junto con todo lo que era sagrado en mi vida. Cada noche antes de acostarme, lo veía allí envuelto en un pañuelo de seda que Elena usó en nuestra boda, preguntándome qué verdades terribles o hermosas habría confesado mi esposa en sus últimas palabras a nuestro hijo. Había noches en que me despertaba sudando, soñando que abría el video y descubría que Elena me odiaba. A veces, en mis momentos de mayor debilidad, tenía ganas de conectarlo a la computadora y verlo, de romper mi promesa solo para saber qué había dicho la mujer que había sido mi vida entera. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, recordaba los ojos de Elena cuando me hizo prometer que no lo haría. Recordaba esa determinación que tenía incluso mientras se moría y guardaba esa memoria USB como si fuera el corazón de mi esposa. Era el último deseo de la mujer que amé por 30 años, y yo iba a respetarlo, aunque la curiosidad me matara, aunque me destrozara no saber si había amor u odio hacia mí. Ahora, después de lo que ocurrió en la cena de Navidad, después de que Diego me dijera que nadie me quería en esa casa, después de escucharlo empacar sus cosas para irse para siempre, sabía que Elena había tenido razón como siempre. El momento había llegado. Mi hijo estaba listo para odiarme para siempre, para irse de mi vida y no volver jamás. Ya no tenía nada que perder. Mi familia estaba rota. Mi hijo me despreciaba. Mi esposa estaba muerta. Era hora de mostrarle lo que su madre había querido decirle desde la tumba, fuera lo que fuera. Esa mañana, mientras bebía mi café y miraba el patio donde Diego había jugado tanto de niño, persiguiendo pelotas y mariposas,
tomé la decisión más difícil de mi vida. Esa noche, cuando él regresara de su trabajo, le iba a mostrar el video. Le iba a entregar el último presente que Elena había dejado para él, sin saber si ese regalo me salvaría o me destruiría por completo. Subí a mi habitación con pasos lentos, abrí el cajón sagrado y tomé esa memoria USB que había guardado como un tesoro maldito. Elena, amor mío, le dije a su fotografía, espero que supieras bien lo que hacías. Espero que esto no sea mi sentencia de muerte como padre. Esa tarde me quedé sentado en el sofá de la sala. Ese sillón viejo que Elena eligió hace 10 años porque decía que era cómodo para ver televisión en familia, aunque la verdad es que nunca vimos mucha televisión juntos. Diego siempre estaba en su cuarto estudiando o al teléfono. Elena siempre estaba en la cocina preparando algo sabroso y yo siempre llegaba tan agotado que me dormía a los 5 minutos. Viendo esa sala vacía, recordé todos esos años en los que fui como un fantasma en mi propia casa. Estaba allí, pero nadie me veía, era necesario, pero no me querían. Un proveedor callado que pagaba las cuentas, pero que no participaba de verdad en la vida de la familia que estaba manteniendo. Desde que Diego era pequeño, yo sabía que tenía un lazo especial con su madre que conmigo jamás tendría. Cuando lloraba de bebé, Elena podía calmarlo solo con tomarlo en sus brazos, pero cuando yo lo cargaba, lloraba más fuerte. Cuando empezó a caminar, corría hacia Elena si se caía, nunca hacia mí. Cuando tuvo su primera pesadilla, gritó, «¡Mamá!», hasta que ella llegó corriendo. Yo estaba en la misma casa, en el cuarto de al lado, pero para él yo era invisible. Al principio pensé que era normal, que todos los niños preferían a sus madres, pero con el paso de los años esa distancia se hizo más grande, más dolorosa, más obvia. Los domingos eran los días que más me dolían. Elena y Diego tenían sus rutinas, hacían panqueques juntos por la mañana. Ella le enseñaba a cocinar. Luego jugaban a las cartas o veían películas abrazados en el sillón. Yo intentaba unirme, pero siempre me sentía como un extraño interrumpiendo algo sagrado entre ellos. «Papá, ¿puedes ir a arreglar la puerta del jardín?», me decía Elena, siempre encontrando algo que yo pudiera hacer con mis manos, mientras ellos disfrutaban con el corazón. Y yo obedecía, feliz de servir de algo, aunque fuera alejándome de ellos. Me convertí en el hombre de los arreglos, el que solucionaba los problemas prácticos, mientras Elena solucionaba los problemas emocionales de nuestro hijo. Cuando Diego entró a la secundaria, las cosas se pusieron peor. Tenía amigos cuyos padres eran doctores, ingenieros, maestros, hombres que podían ayudar con las tareas, que sabían de computadoras, que hablaban idiomas. Yo solo sabía de cemento, de ladrillos, de cómo evitar que las cosas se cayeran. «Mi papá no puede ayudarme con esto», le oía decir a Elena cuando tenía trabajos para la escuela. No lo decía con malicia, solo decía la verdad, pero esa verdad me rompía el corazón cada vez. Elena era quien iba a las juntas de padres porque yo no sabía hablar bien en público. Elena era quien firmaba las notas porque entendía mejor lo que significaban esos números. Yo solo aparecía cuando había que pagar algo. Las graduaciones eran mi tormento particular. Allí estaba yo en primera fila con mi mejor camisa limpia y planchada por Elena, aplaudiendo con todas mis fuerzas cuando Diego subía al escenario. Pero cuando él bajaba y todos los niños corrían a abrazar a sus padres, Diego siempre buscaba a Elena primero, siempre. Yo recibía un abrazo rápido, formal de cumplido, mientras Elena recibía besos, lágrimas de felicidad, palabras de gratitud. «Gracias, mamá, por ayudarme a estudiar. Gracias por estar siempre ahí». A mí nunca me agradeció nada en esos momentos importantes, porque en su mente yo no había hecho nada más que pagar las cuentas que Elena había conseguido con becas y esfuerzos que él nunca supo. Elena intentaba incluirme. «Bendita mujer, Diego, cuéntale a tu papá sobre tu proyecto de arquitectura», me decía durante las cenas, y Diego me explicaba con paciencia forzada, como si estuviera hablando con un niño pequeño que no entiende, sobre edificios y diseños que para mí eran pura magia. Yo asentía, hacía preguntas sencillas que lo hacían suspirar. Intentaba mostrar interés sincero en un mundo que me quedaba demasiado grande. «Está muy bien, hijo», era todo lo que podía decir,
porque no tenía las palabras técnicas, la educación, la inteligencia que él esperaba de un padre. Era como si habláramos lenguajes distintos. Él hablaba de sueños, yo hablaba de cómo sobrevivir. Los cumpleaños de Diego eran especialmente duros. Elena siempre organizaba fiestas perfectas, decoraciones temáticas, pasteles hechos en casa, juegos que a él le gustaban. Yo ayudaba con el dinero y cargando las cosas pesadas, pero las ideas, la creatividad, el amor que se veía, todo eso venía de Elena. Cuando Diego soplaba las velas, siempre pedía deseos mirando a su madre, nunca a mí. Cuando abría los regalos, siempre había uno especial de Elena que lo hacía llorar de alegría, algo que ella había elegido con el corazón, algo que demostraba que lo conocía muy bien. Mis regalos eran útiles, zapatos, ropa, cosas que necesitaba pero que no lo emocionaban. Yo era el banco de la familia, no el corazón de la familia. Familia. A medida que Diego creció y se hizo más independiente, yo me volví aún más invisible. En la preparatoria ya no necesitaba que lo llevaran a ningún lado. Tenía sus propios amigos, sus propios planes. Las conversaciones en la mesa eran solo entre Elena y él, hablando de cosas que yo no entendía, películas que no había visto, música que no conocía, libros que no había leído. Yo comía en silencio, escuchando sus risas, sintiendo como si estuviera cenando con extraños que por casualidad vivían en mi casa. ¿Verdad, Ramón?, se me decía Elena de vez en cuando, tratando de meterme en conversaciones que ya me habían pasado por encima. Y yo sonreía y asentía, fingiendo entender de qué hablaban. La universidad fue el golpe final a mi importancia como padre. Diego estudió arquitectura en una universidad costosa que pagué vendiendo mi camioneta y trabajando fines de semana. Pero para él esa educación era un derecho, no un sacrificio de su padre. Elena era quien lo visitaba en el campus, quien conocía a sus maestros, quien entendía sus clases. Yo solo aparecía para depositar dinero en su cuenta de banco cada mes como un benefactor desconocido que mantenía su vida funcionando sin participar en ella. Cuando se graduó, su discurso de agradecimiento fue todo para Elena. Gracias a mi madre que siempre confió en mí, que siempre me apoyó, que me enseñó a ser la persona que soy hoy. De mí ni una palabra, como si hubiera llegado a esa universidad por arte de magia. En los años más recientes, antes de que Elena se pusiera mal, yo ya había aceptado mi lugar como el padre que nadie notaba. Era como estar en una función de teatro, donde todos tenían papeles principales, menos yo, que era el ayudante que movía las cosas de un lado a otro. Elena y Diego compartían sus bromas privadas, sus costumbres, sus momentos especiales. Yo tenía mis herramientas, mis proyectos, mi silencio. Me levantaba antes que ellos y volvía a casa después. Y en el transcurso del día, ellos vivían una vida familiar de la que yo no era parte. No era que me trataran mal, no había maldad. Era algo peor. Era que les daba igual. Era ser tolerado en lugar de ser querido, ser una necesidad en vez de un deseo. Ahora, al recordar todos esos años de ser el padre que daba dinero, pero no participaba, entendía por qué Diego me había hablado así esa noche. Para él, yo de verdad había sido solo alguien que pagaba las cuentas, un empleado de la familia que hacía su trabajo y se quedaba en segundo plano. Elena había sido su verdadera familia. Yo solo había sido el hombre que hacía posible esa familia y quizás tenía razón. Tal vez nunca supe ser otra cosa. Tal vez ese video que Elena había grabado era su forma de confirmar lo que Diego ya sospechaba, que yo había fracasado como padre. Fui útil pero no amado, necesario pero no querido. Esa noche lo sabría. Esa noche descubriría si mi esposa me había defendido o si me había sepultado para siempre. El día que enterramos a Elena fue la última vez que vi a mi hijo llorar. Después de eso, se transformó en una persona que no reconocía, frío, calculador, lleno de un resentimiento que crecía cada día como una mala hierba. Durante el funeral, Diego estuvo aferrado a mí, llorando en mi hombro, agarrándose a mi brazo como cuando era pequeño y sentía miedo. Pensé que esa desgracia nos uniría, que el dolor compartido nos haría más fuertes. Qué equivocado estaba. Lo que en realidad sucedió fue que Diego necesitaba encontrar a alguien a quien culpar por haber perdido lo más importante en su vida. Y yo era el objetivo más fácil.
el que había sobrevivido cuando ella no pudo. La primera discusión fuerte llegó 3 días después del funeral. Yo estaba organizando las pertenencias de Elena, doblando su ropa con lágrimas, cuando Diego entró furioso. «¿Qué estás haciendo?», me gritó, quitándome de las manos el vestido azul que ella había usado en nuestro aniversario. «Ya la estás borrando de la casa». Sus palabras me golpearon. «Hijo, no puedo dejar todo como si fuera un museo. Me duele mucho verlo todo aquí». Pero él me interrumpió con una rabia que nunca había visto. «A ti no te duele nada. Si de verdad la hubieras amado, habrías encontrado la forma de salvarla». Esa acusación me destrozó porque yo mismo me la había repetido 1000 veces en mis noches de insomnio. Desde ese día, Diego empezó a cuestionarlo todo. «¿Por qué no la llevaste a un hospital de mejor calidad desde el comienzo?». Y me preguntaba con esa voz gélida: «¿Por qué no buscaste mejores doctores? ¿Por qué no vendiste la casa para pagar tratamientos más caros?». Cada pregunta era una acusación oculta. Cada charla se convertía en un juicio, donde yo era el culpable de no haber salvado a la mujer que ambos habíamos perdido. No importaba que le explicara que hicimos hasta lo imposible, que gastamos hasta el último peso, que vimos a todos los especialistas que pudimos pagar. Para él, yo había fallado en lo único que de verdad importaba: mantener a Elena con vida. Las comidas se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Diego comía mirando su celular. Me respondía con gruñidos cuando le preguntaba por su día. Suspiraba con fastidio cada vez que yo intentaba conversar. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy, hijo?». «Bien. ¿Tienes algún proyecto interesante?». «No». «Quiero que vayamos al cine este fin de semana». «No». Era como hablar con una pared que me odiaba solo por existir. La casa se llenó de un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se rompía con sus comentarios hirientes cada vez que yo hacía algo que le molestaba. Si esta historia te emociona, deja un comentario y dinos desde qué lugar nos estás viendo. A veces, saber que hay gente escuchando me da fuerzas para seguir. Lo que más me afectaba era cómo me hablaba de Elena, como si yo no tuviera derecho a extrañarla. «Tú no la conocías como yo», me dijo cuando me vio mirando nuestras fotos de boda. «Ella me contaba cosas que jamás te dijo a ti». Yo sí sabía lo que de verdad pensaba, lo que de verdad sentía. Era como si quisiera quitarme hasta mis recuerdos, como si mi dolor por haberla perdido valiera menos que el suyo. Mamá siempre decía que se sentía sola en este matrimonio. Me soltó una tarde y esas palabras me atravesaron como una lanza. Decía que contigo no podía hablar de lo que realmente le importaba, que eras buena persona, pero que no la entendías. Diego empezó a reescribir nuestra historia familiar, presentándome como el villano de una película donde Elena era la heroína que sufría. Según su nueva versión, Elena había sacrificado su vida por un hombre que no la merecía, que no la había hecho feliz, que la había obligado a conformarse con menos de lo que se merecía. Ella pudo haber estudiado, ¿sabes? Pudo haber sido maestra como quería, pero se quedó en casa cuidándome, porque tú no ganabas suficiente para pagar una niñera. Cada cosa que revelaba era una puñalada envuelta en papel de regalo, información que yo desconocía y que me hacía dudar si de verdad había conocido a mi esposa o si había vivido 30 años con una desconocida que fingía amarme. Los fines de semana se volvieron insoportables. Diego salía temprano y volvía tarde. Me evitaba como si tuviera una enfermedad contagiosa. Cuando estaba en casa, se encerraba en su cuarto o se quedaba en la sala viendo televisión con audífonos para no tener que oír ni mi respiración. Si yo entraba a la cocina, él se iba. Si yo me sentaba en la sala, él se iba a su cuarto. Era como vivir con un fantasma que me odiaba, que contaba los días para poder escapar de mi presencia. La casa que había sido nuestro hogar se convirtió en una cárcel donde 2 hombres que habían perdido a la misma mujer se atormentaban con su dolor. Las llamadas de teléfono de Diego se volvieron mi tortura diaria. Hablaba con sus tíos, con sus primos, con amigos, y yo podía escuchar fragmentos de conversaciones que me partían el alma. Sí, es muy difícil vivir con él. No me comprende, sí. Mamá siempre decía que era complicado. No sé cuánto más pueda soportar. Hablaba de mí como si fuera una carga, un obstáculo en su proceso de luto, alguien que le impedía sanar bien.
Nunca mencionaba que yo también estaba sufriendo, que yo también había perdido a la mujer de mi vida, que yo también necesitaba a alguien que me consolara. Lo peor fue cuando Diego empezó a traer amigos a casa y yo podía escuchar cómo hablaba de mí. Mi papá es buena gente, pero no sabe manejar estas cosas, les decía cuando creía que yo no escuchaba. Mi mamá era quien de verdad mantenía unida a esta familia. Sin ella esto se está cayendo a pedazos. Sus amigos me saludaban con esa sonrisa incómoda que se le da a alguien que provoca lástima. Y yo me sentía como un anciano patético que no sabía vivir sin su esposa. Tal vez tenían razón. Tal vez yo de verdad era inútil para todo lo que no fuera trabajar y pagar cuentas. Los meses pasaron y la distancia entre nosotros creció hasta convertirse en un abismo imposible de cruzar. Diego había creado una historia donde Elena era una santa casada con un hombre promedio, donde él era el hijo que la había entendido y yo era el esposo que nunca había estado a su altura. Cada día que pasaba, esa historia se volvía más firme en su cabeza y yo me transformaba más y más en el villano de nuestra propia vida familiar. No importaba cuánto había trabajado por ellos, cuánto me había sacrificado, cuántas noches me había desvelado preocupado por su futuro. Todo eso había sido borrado por el dolor y reemplazado por puro resentimiento. Ahora, 6 meses después del funeral, Diego ya ni siquiera fingía tolerarme. Me hablaba como si yo fuera un inquilino fastidioso, como si mi presencia en la casa fuera un favor que él me hacía por lástima. Y tal vez eso era exactamente lo que pensaba, que sin Elena yo no tenía lugar en su vida, que mi función como padre había terminado el día que ella murió. Esa noche, cuando le mostrara el video que ella había grabado, descubriría si mi esposa había pensado lo mismo, si había estado de acuerdo con la versión de Diego o si tenía algo diferente. ¿Qué decir sobre el hombre con el que había compartido 25 años de su vida? Lo que más me hirió después de la muerte de Elena no fue solo perder a mi hijo emocionalmente, sino darme cuenta de que toda su familia había estado esperando este momento para mostrarme quién de verdad creían que era yo. Los hermanos de Elena, sus cuñadas, sus sobrinos, todos esos parientes que durante 25 años me habían tratado con respeto a la cara, comenzaron a decirme su verdadera opinión. Era como si la muerte de Elena hubiera sido la señal que esperaban para quitarse la máscara y decirme lo que realmente pensaban del hombre casado con su querida hermana. Y Diego, mi propio hijo, se convirtió en su mejor aliado contra mí. La primera traición llegó 2 semanas después del funeral, cuando fui a visitar a la hermana de Elena, Mercedes, para llevarle algunas cosas que Elena quería que tuviera. Pensé que íbamos a llorar juntos, a consolarnos, a recordar a la mujer que ambos habíamos querido. Pero cuando llamé a la puerta, Mercedes me recibió con una frialdad que me heló los huesos. «Ramón, qué bien que vienes. Justo estábamos hablando de ti», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Adentro estaba Diego, sentado en el sillón como si fuera su segunda casa, tomando café y comiendo galletas como si fuera una visita familiar de domingo. Lo que siguió fue una emboscada que jamás vi venir. «Diego nos ha estado contando cómo están las cosas en la casa», dijo Mercedes, sirviendo café que no me había ofrecido. «Dice que está muy preocupado por ti, que no sabes cuidarte solo, que la casa se está cayendo a pedazos». Yo miré a Diego confundido, porque la casa estaba impecable. Yo la mantenía limpia como Elena me había enseñado. «No es verdad, Mercedes. La casa está bien. Diego sabe que...». Pero ella me interrumpió levantando una mano. «Ramón, no tienes que fingir con nosotros. Elena siempre nos dijo lo difícil que era para ti hacer las cosas del hogar. Todos sabemos que sin ella estás perdido». Era mentira. Elena jamás había dicho eso, pero allí estaban reescribiendo la historia como si yo hubiera sido un inútil toda mi vida. «Lo que nos preocupa», continuó el hermano de Elena, Roberto, ese que siempre me había tenido envidia porque yo ganaba más dinero que él en la construcción, «es que Diego se está sacrificando por ti. Ese muchacho necesita hacer su vida, encontrar una esposa, formar su propia familia, pero se siente obligado a cuidarte porque eres su responsabilidad ahora que Elena no está». Me quedé sin habla. ¿Cuidarme? ¿De qué estaban hablando?
Yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Iba a trabajar. Volvía, limpiaba la casa, cocinaba mi propia comida. No necesitaba que nadie me cuidara. Pero Diego asentía a cada palabra como si fuera la verdad absoluta, como si yo realmente fuera un anciano indefenso que no podía vivir solo. Elena siempre nos decía lo preocupada que estaba por ti, mintió Mercedes con una facilidad que me asombró. Decía que eras muy dependiente de ella, que no sabías ni hacer un huevo frito sin preguntarle, que si algo le pasaba, no sabía qué iba a hacer de ti. Yo conocía a Elena mejor que nadie y ella jamás había dicho esas cosas. Ella sabía que yo había vivido solo 5 años antes de conocerla, que sabía cocinar, limpiar, planchar, pero allí estaban inventando una versión de Elena que les era conveniente, donde yo era el hombre inservible que había sido una carga para su hermana querida. Lo que más me dolió fue ver cómo Diego participaba activamente en esa conspiración contra mí. Sí, decía, papá no sabe ni dónde se guardan las toallas en su propia casa. Mamá hacía todo por él. Ahora yo tengo que explicarle hasta cómo usar la lavadora. Eran mentiras tras mentiras, pero él las decía con tanta convicción que hasta yo empecé a dudar de lo que recordaba. ¿Era posible que Elena de verdad hubiera hablado mal de mí con su familia? ¿Era posible que yo fuera tan inútil como ellos decían y nunca me hubiera dado cuenta? La reunión familiar se convirtió en un tribunal donde yo era el acusado y ellos los jueces. Lo que pensamos, dijo Roberto cruzándose de brazos como si fuera el jefe de la familia, es que Diego debería venir a vivir con nosotros por un tiempo. Necesita estar con gente que lo entienda, que sepa cómo ayudarlo a superar esta pérdida. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Están intentando quitarme a mi hijo. Pregunté sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. No te lo estamos quitando, dijo Mercedes con esa voz condescendiente que se usa con los niños tercos. Solo creemos que sería mejor para él estar en un ambiente más tranquilo. Diego es un joven inteligente, educado, con futuro, siguió Roberto. No puede perder sus mejores años cuidando a alguien que no sabe valerse por sí mismo. Elena estaría de acuerdo con nosotros. Ella siempre quiso lo mejor para su hijo. Y ahí estaba el golpe final. Usar el nombre de Elena para justificar que me quitaran a Diego. Usar su recuerdo para convencerlo de que dejarme era lo correcto, lo que ella habría querido. Diego escuchaba todo con esa expresión seria que había adoptado desde el funeral, asintiendo como si cada palabra fuera una revelación. Nunca me defendió. Nunca dijo que estaban mintiendo sobre mí. ¿Qué opinas, Diego?, le preguntó Mercedes, y todos los ojos se centraron en mi hijo como si él fuera el árbitro final de mi destino. Diego me miró un momento, y por un segundo pensé que iba a defender a su padre, que diría que todo eso era ridículo, pero lo que salió de su boca fue peor que una condena. Creo que tienen razón. Necesito espacio para asimilar todo esto. Y papá necesita aprender a vivir solo como un adulto. Esas palabras me partieron el corazón en pedazos tan pequeños que nunca podría unirlos de nuevo. Salí de esa casa sintiéndome como un apestado, como alguien de quien toda la familia quería deshacerse, pero que no sabían cómo hacerlo sin verse mal. En el coche lloré como no había llorado ni en el funeral de Elena, porque me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposa, sino que había perdido a toda la familia que había considerado mía durante 25 años. Todos esos cumpleaños, todas esas navidades, todas esas tardes de domingo juntos, habían sido una mentira. Ellos habían tolerado al esposo de Elena, pero nunca me habían aceptado como parte de la familia. Y ahora que ella no estaba para protegerme, podían mostrar su verdadero desprecio. Esa noche, cuando llegué a casa, Diego ya había empezado a empacar. No me dijo nada, no me explicó nada. Solo subió y bajó cajas como si fuera un desconocido que se mudaba de un apartamento alquilado. La conspiración familiar había funcionado. En menos de 2 horas, habían logrado convencer a mi hijo de que abandonarme era lo mejor para él, de que yo era una carga de la que tenía que librarse para poder ser feliz. Y lo peor de todo era que tal vez tenían razón. Tal vez yo realmente era el problema, el obstáculo que impedía que Diego siguiera adelante con su vida. Tal vez Elena realmente había pensado eso de mí y nunca me lo había dicho para no herirme.
Esa noche descubriría la verdad, costara lo que costara. Durante las siguientes 3 semanas, vivir en mi propia casa se convirtió en caminar con mucho cuidado. Diego había aceptado formalmente la invitación de sus tíos y ahora cada día era una cuenta regresiva hacia mi abandono total. Lo veía empacar sus cosas con una frialdad que me helaba la sangre. Doblaba su ropa como si fuera un desconocido, organizando su mudanza. Guardaba sus libros como si quisiera borrar cualquier señal de haber vivido allí durante 28 años. No había tristeza en sus movimientos, no había añoranza, solo la eficiencia de alguien que quería escapar lo más rápido posible de una situación incómoda. Y esa situación incómoda era yo, su padre. Lo que más me afectaba era el cuidado que ponía en no llevarse nada que yo hubiera comprado o regalado. Empacó la ropa que Elena le había comprado, los libros que habían leído juntos, las fotos donde solo salía con su madre, pero dejó tirados en su cuarto como basura todos los regalos que yo le había dado a lo largo de los años. El reloj que le compré cuando se graduó, los zapatos de vestir para sus entrevistas de trabajo, la cartera de piel que le regalé en su cumpleaños. Era como si quisiera llevarse solo los recuerdos de Elena y borrar completamente la parte de su vida donde yo había existido como su padre. Las comidas se convirtieron en funerales diarios, donde yo era el único que sufría. Diego comía en silencio, revisando su celular, haciendo listas de lo que le faltaba empacar. Cuando yo intentaba hablar, él respondía con palabras muy cortas, como si cada palabra que intercambiáramos fuera un desperdicio de energía que prefería guardar para su nueva vida. ¿Cuándo te vas? Y le pregunté una tarde, aunque ya sabía la respuesta. El domingo, me dijo sin levantar la vista del plato. ¿Y cuándo piensas volver a visitarme? No sé, papá. Depende de cómo me sienta. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. No tenía planes de volver nunca. Los tíos de Diego comenzaron a visitarnos de forma regular, como buitres que vienen a asegurarse de que el cuerpo está listo para ser devorado. Se sentaban en mi sala, tomaban café de mi cocina y hablaban de Diego como si yo no estuviera allí. Va a estar mejor con nosotros, decía Mercedes. Nosotros entendemos lo que está pasando por su cabeza. Sí, agregaba Roberto, necesita estar con gente que sepa cómo ayudarlo a procesar el luto de manera correcta. Cada visita era una humillación pública donde me recordaban que yo no era apto para cuidar a mi propio hijo, que ellos eran mejores padres para Diego que el hombre que lo había criado durante 28 años. Lo que más me hacía enfurecer era cómo hablaban de Elena como si la hubieran conocido mejor que yo. Elena siempre nos decía lo preocupada que estaba por Diego, mintió Mercedes con una facilidad que me asombraba. Decía que si algo le pasaba, esperaba que nosotros lo cuidáramos porque sabía que tú no tendrías las herramientas emocionales para hacerlo. Yo había estado casado con Elena durante 25 años. Había dormido a su lado casi 10,000 noches. Había sido su confidente, su compañero, su mejor amigo. Si ella hubiera estado preocupada por algo así, me lo habría dicho. Pero estos parientes mentirosos usaban su recuerdo para justificar el robo de mi hijo. Diego participaba en estas conversaciones como si yo fuera invisible. Hablaba de sus planes futuros, de lo aliviado que se sentía de poder comenzar de nuevo, de lo difícil que había sido vivir en una casa llena de recuerdos dolorosos. Aquí todo me recuerda a mamá, decía, pero también me recuerda lo triste que era ella a veces, y ahí lanzaba el golpe. Mamá fingía estar contenta, pero yo sabía que no era completamente feliz. Había cosas que le pesaban, cosas que nunca pudo resolver. Obviamente se refería a mí, a nuestro matrimonio, a la vida que habíamos construido juntos y que según él había sido una cárcel para Elena. Una noche escuché a Diego hablando por teléfono con alguien, seguramente una novia que yo ni sabía que tenía, y sus palabras me destrozaron. Sí, mi papá es buena persona, pero está muy afectado por la muerte de mi mamá. No sabe cómo manejar sus sentimientos. No sabe cómo ayudarme con mi dolor. Es mejor que nos demos un tiempo los dos. Me quedé quieto detrás de su puerta, escuchando cómo mi propio hijo le explicaba a una desconocida por qué tenía que abandonarme, como si yo fuera un anciano tóxico del que tenía que librarse para poder sanar. En su versión de la historia,
Él era el hijo valiente que había intentado cuidar a su padre enfermo, pero que finalmente había comprendido que lo mejor era alejarse. Los últimos días antes de irse, Diego actuó como un inquilino que está terminando su contrato de alquiler. Limpió su cuarto con cuidado, devolvió las llaves que tenía de la casa, se despidió de los vecinos como si no fuera a volver jamás. La señora Esperanza, que vivía al lado y había visto crecer a Diego, vino a preguntarme qué pasaba. ¿Por qué Diego se va, don Ramón? ¿Tuvieron algún problema? No supe qué contestar. ¿Cómo le explicas a alguien que tu hijo te considera una carga emocional de la que tiene que librarse? ¿Cómo admites que fallaste tan rotundamente como padre, que tu propio hijo prefiere vivir con desconocidos antes que contigo? La noche antes de que se fuera, Diego bajó a la sala donde yo estaba viendo televisión y me dijo algo que me acabó de romper el corazón. Papá, quiero que sepas que esto no es algo personal. Es solo que necesito mi espacio para encontrarme a mí mismo, para procesar todo lo que pasó con mamá. Habló como si fuera un terapeuta dándole de alta a un paciente, profesional y distante. Tal vez en unos meses, cuando las cosas se calmen, podremos volver a tener una relación normal. Una relación normal, como si la relación entre un padre y un hijo fuera algo que se pudiera programar para el futuro, algo que se pudiera arreglar con tiempo y espacio, como si fuera una pelea entre amigos. ¿Esto es lo que tu mamá habría querido? Le pregunté, jugando la única carta que me quedaba. Diego me miró con una expresión que no pude descifrar. Mamá habría querido que yo fuera feliz, me dijo. Y viviendo aquí, con todos estos recuerdos, con toda esta tristeza, no puedo ser feliz. Era la respuesta perfecta, la que no me dejaba espacio para debatir sin parecer egoísta. Si yo lo obligaba a quedarse, lo estaría obligando a ser infeliz. Si lo dejaba ir, estaría permitiendo que me abandonara para siempre. Era un jaque mate emocional del que no había escapatoria. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, sentado en la sala, mirando las cajas que Diego había dejado listas junto a la puerta. Mañana se iría, y yo me quedaría solo en esta casa llena de recuerdos, convertido en el padre que había fracasado tan completamente que su propio hijo prefería la compañía de extraños. Pero tenía una última carta que jugar, un último regalo que Elena me había dejado para este momento exacto. No sabía qué decía ese video, no sabía si me salvaría o me condenaría definitivamente. Pero mañana, antes de que Diego cruzara esa puerta para siempre, lo iba a saber. Era mi última oportunidad de recuperar a mi hijo o de perderlo para siempre. El domingo amaneció gris y frío, como si hasta el clima supiera que era el día en que iba a perder a mi hijo para siempre. Me levanté a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no fue por costumbre, sino porque no había podido dormir ni un minuto. Me quedé toda la noche dando vueltas en la cama, pensando en ese video que Elena había grabado, preguntándome si tendría el valor de mostrárselo a Diego antes de que se fuera. Las cajas estaban amontonadas junto a la puerta principal, como féretros esperando ser enterrados. Y Diego había quedado de encontrarse con sus tíos a las 10 de la mañana. Tenía 5 horas para decidir si jugaba mi última carta o dejaba que mi hijo se fuera pensando que yo había sido un fracaso como padre. Mientras hacía café con manos temblorosas, recordé las palabras exactas que Elena me había dicho en el hospital. Cuando Diego esté listo para odiarte para siempre, cuando piense que no lo amas, muéstrale lo que grabé. Ese momento había llegado. Mi hijo no solo me odiaba, sino que me había borrado tan completamente de su futuro que ni siquiera pensaba visitarme. En su mente, yo ya estaba muerto, enterrado junto con los recuerdos dolorosos que quería dejar atrás. Elena había sabido que esto iba a ocurrir. Había visto el futuro con esa claridad que tienen los que están muriendo, y me había dado una herramienta para este momento preciso, aunque yo no sabía si esa herramienta me salvaría o me destruiría por completo. A las 7 de la mañana subí a mi cuarto y saqué la memoria USB del cajón, donde la había guardado como si fuera dinamita. La sostuve en la mano, sintiendo su peso liviano, pero sabiendo que guardaba palabras que podían cambiar mi vida para siempre. Por un instante sentí la tentación de conectarla a la computadora y ver lo que Elena había dicho, pero había prometido no hacerlo. Era el regalo de Diego, no el mío. Pero ¿y si era un regalo envenenado?
¿Y si Elena había grabado una confesión de lo infeliz que había sido a mi lado? ¿Y si confirmaba todo lo que Diego pensaba de mí? El miedo me paralizaba, pero el dolor de perder a mi hijo era más fuerte que cualquier temor. Diego bajó a desayunar a las 8, vestido con su mejor ropa, como si fuera a una entrevista de trabajo en lugar de abandonar a su padre para siempre. Comió en silencio, revisando su teléfono sin mirarme. Yo lo observé comer esos huevos que le había preparado con todo el amor que me quedaba, preguntándome si sería la última vez que cocinaría para él, si sería la última vez que compartiríamos una mesa. ¿Ya tienes todo listo? Te le pregunté, aunque era obvio que sí. Sí, papá. Los tíos llegan en una hora. Su voz era tranquila, como si irse de su hogar para siempre fuera la cosa más normal del mundo. Diego, le dije, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Hay algo que tu mamá quería que tuvieras, algo que me pidió que te diera en el momento oportuno. Él levantó la vista por primera vez en días, con una curiosidad sincera en sus ojos. ¿Qué cosa, papá? Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa entre nosotros, como si fuera una bomba a punto de estallar. Es un video que grabó para ti antes de morir. Me pidió que te lo mostrara solo cuando fuera absolutamente necesario. Diego frunció el ceño, tomando la memoria con cuidado. ¿Por qué no me lo diste antes? ¿Por qué esperaste hasta este momento? Porque ella me dijo que esperara hasta que estuvieras listo para odiarme para siempre. Le respondí con una sinceridad que me dolió. Hasta que pensaras que no te amo, que nunca te amé, que fui solo el proveedor en tu vida. Diego se quedó callado por un momento, girando la memoria entre sus dedos. ¿Tú ya viste lo que dice? No. Me hizo prometerle que no lo vería. Es tu regalo, no mío. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de todas las cosas que no nos habíamos dicho en estos meses de dolor y resentimiento. ¿Y si lo que dice no es lo que tú esperas?, me preguntó. Entonces al menos sabrás la verdad sobre lo que tu madre realmente pensaba. Diego miró el reloj de la cocina. Eran las 8:30. Sus tíos llegarían en hora y media. ¿Quieres que lo veamos juntos?, me preguntó. Y por primera vez en meses, había algo parecido al hijo que yo conocía en su voz. Asentí, aunque tenía más miedo que nunca. Fuimos a la sala, esa sala donde habíamos visto tantas películas de niño, donde Elena había tejido mientras él hacía la tarea, donde habíamos sido una familia antes de que todo se viniera abajo. Diego conectó la memoria a la televisión con manos que temblaban igual que las mías. Nos sentamos en el sofá, pero manteniendo distancia, como dos desconocidos que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estás seguro de esto, papá?, me preguntó Diego antes de presionar reproducir. Había una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado desde el funeral, porque si mamá dice algo que confirma lo que yo pienso de ti, no sé si nuestra relación pueda sobrevivir a eso. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi orgullo y mi alegría durante 28 años, y le dije la verdad. Hijo, nuestra relación ya está muerta. No tengo nada más que perder. Si este video me entierra definitivamente, al menos sabré que cumplí la última promesa que le hice a tu madre. Diego asintió, respiró profundo y presionó reproducir. La pantalla se llenó con la imagen de Elena en su cama de hospital, pálida pero hermosa, con ese lápiz labial rosado que había usado en nuestra primera cita hace 30 años. Estaba sentada contra las almohadas, había logrado peinarse y llevaba esa bata rosada que tanto le gustaba. Incluso muriéndose, quería verse bien para su hijo. «Hola, mi Diego hermoso», comenzó a decir, y la voz de Diego se quebró de inmediato. Se inclinó hacia adelante como si pudiera atravesar la pantalla y tocarla una vez más. Yo no podía respirar, porque después de 4 meses de no ver a Elena, escuchar su voz era como recibir una bendición y una tortura al mismo tiempo. «Si estás viendo esto, mi amor», continuó Elena en la pantalla, «significa que ya no estoy contigo, y significa que tu papá ha tenido que tomar una decisión muy difícil, mostrarte algo que yo no tuve el valor de decirte en vida». Elena tosió un poco, pero siguió hablando con esa determinación que siempre había tenido. «Diego, yo sé que tú y tu papá han tenido diferencias desde siempre. Sé que a veces sientes que él no sabe cómo demostrarte que te ama como yo lo hago.
Y tienes razón, mi amor. Tu papá no sabe hacer esas cosas, no sabe decir palabras bonitas, no sabe dar abrazos largos, no sabe llorar contigo cuando estás triste. Pero hay algo que tú no sabes sobre él. Diego se enderezó en el sofá, secándose las lágrimas que habían empezado a caer. Yo estaba paralizado, esperando que Elena confirmara los peores pensamientos que Diego tenía sobre mí, esperando que dijera que yo había sido un mal padre, un mal esposo, un fracaso como hombre. Pero las siguientes palabras que salieron de su boca me cambiaron la vida para siempre. Ramón González es el hombre más noble que he conocido en mi vida, Diego. Y cuando te cuente lo que hizo por nosotros, lo que siguió haciendo hasta el último día de mi vida sin decir una palabra, vas a entender por qué lo amo tanto y por qué tú también deberías amarlo. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló y por primera vez en meses, Diego me miró no con odio, sino con una confusión total. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón como tambores de guerra. Diego me miró con una expresión que nunca le había visto. Confusión absoluta. Como si acabara de descubrir que todo lo que creía saber sobre su vida había sido una mentira. En la pantalla, Elena continuó hablando con esa voz que conocía mejor que mi propia respiración. Tu papá nunca te va a contar esto, mi amor, porque es demasiado orgulloso, demasiado humilde, demasiado bueno para presumir de sus sacrificios, pero yo me voy a morir sabiendo que algún día vas a necesitar escucharlo. Elena se acomodó mejor contra las almohadas. Diego, ¿te acuerdas cuando yo me enfermé la primera vez hace 5 años? Cuando los doctores encontraron esos tumores y dijeron que necesitaba operarme de urgencia. Diego asintió sin quitar los ojos de la pantalla. Nosotros te dijimos que no te preocuparas, que el seguro médico iba a pagar todo, que solo te enfocaras en terminar la universidad. Elena hizo una pausa y una lágrima rodó por su mejilla pálida. Te mentimos, hijo. El seguro pagó una parte, pero no toda. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía que costaba $50,000. $50,000 que nosotros no teníamos, que nunca habíamos tenido, que parecían imposibles de conseguir para una familia como la nuestra. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Diego frunció el ceño, exactamente como hacía cuando era niño y algo no le cuadraba. Pero ustedes me dijeron que el seguro pagó todo. Elena sonrió en la pantalla, esa sonrisa triste que había usado tantas veces para ocultar dolor. Lo sé, mi amor. Te mentimos porque no queríamos que dejaras tus estudios. No queríamos que cargaras con nuestros problemas. Pero la verdad es que tu papá vendió la herencia de su padre para pagarme esa cirugía. Las palabras salieron de sus labios como una confesión y vi cómo la mandíbula de Diego literalmente se desencajó. Yo cerré los ojos, sintiendo como si Elena me hubiera desnudado el alma desde la tumba, como si hubiera expuesto el secreto más sagrado de mi vida sin mi permiso. El terreno que había estado en la familia González durante 3 generaciones, continuó Elena, ahora llorando abiertamente, donde su bisabuelo había sembrado maíz, donde su abuelo había criado vacas, donde había nacido tu papá, donde había soñado construir una casita grande para nosotros cuando fuéramos viejos y tú tuvieras tus propios hijos. Tu papá lo vendió todo, Diego. Cada metro cuadrado de sus raíces, de su historia familiar, de sus sueños de futuro, para que yo pudiera vivir un poco más. Elena se inclinó hacia la cámara, como si quisiera salir de la pantalla para abrazar a su hijo. Y cuando firmó esos papeles en la notaría, yo lo vi llorar por primera y única vez en 25 años de matrimonio. Papá, ¿eso es cierto?, me preguntó Diego con una voz quebrada que no había escuchado desde que era un niño pequeño. Yo no podía hablar. Solo asentí con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas como cascadas. Elena siguió en la pantalla. Pero eso no es todo, mi niño hermoso. Cuando los doctores dijeron que después de la cirugía necesitaba quimioterapia, medicamentos caros que había que comprar cada semana, tu papá consiguió un segundo trabajo sin decírmelo. Me enteré meses después cuando la vecina me preguntó por qué Ramón limpiaba oficinas en el centro hasta las 3 de la mañana. Diego se llevó las manos a la cara y pude oír cómo empezaba a sollozar detrás de ellas. Después,
de trabajar 12 horas bajo el sol en la construcción, cargando sacos de cemento que pesaban más que él. Tu papá se iba a limpiar baños en edificios de oficinas hasta el amanecer, continuó Elena, ahora llorando tanto que apenas podía hablar. Durante 2 años, Diego, durante 2 años enteros, tu papá durmió 3 horas por noche para que yo pudiera tomar esas pastillas que me mantenían viva, para que tú pudieras seguir estudiando sin preocupaciones, para que nuestra familia no se derrumbara. Diego levantó la cara y me miró con una expresión de horror absoluto, como si acabara de darse cuenta de que había estado odiando a un santo. ¿Sabes lo que es dormir 3 horas durante 2 años? ¿Sabes lo que le hace eso al cuerpo, al alma, a la mente de un hombre? Elena en el video siguió hablando, secándose las lágrimas. ¿Sabes por qué tu papá llegaba tan cansado que a veces se quedaba dormido en el sofá, mientras tú le contabas sobre la universidad? ¿Por qué a veces no tenía energía para ayudarte con tus proyectos? Porque había trabajado 20 horas seguidas, hijo mío. 20 horas de pie, con las manos destrozadas, con la espalda partida en 1000 pedazos. Todo para que nosotros pudiéramos vivir dignamente. Diego gemía como un animal herido, con las manos apretadas contra el pecho, como si le doliera físicamente oír cada palabra. Tu papá se mató trabajando por nosotros, Diego. Y yo nunca se lo agradecí lo suficiente porque no quería que se sintiera como un mártir. Pero era exactamente eso, un mártir que sacrificó su propia vida por nuestra felicidad. Pero hay algo más. Mi amor, dijo Elena, inclinándose hacia la cámara con esa intensidad que tenía cuando algo era crucial, algo que tu papá no sabe que yo descubrí. Hace 3 años, cuando el cáncer regresó y los doctores dijeron que era el final, que no había nada más que hacer en México, tu papá hipotecó la casa en secreto. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Cómo había sabido Elena eso? Yo había falsificado su firma. Había hecho todo a sus espaldas para que no se preocupara. La casa que había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. La casa donde fuimos felices durante tantos años. La puso como garantía para conseguir dinero para tratamientos experimentales en Estados Unidos. Diego se volteó hacia mí con una expresión de shock total. Hipotecaste la casa, papá, sin decirle nada a mamá. Elena respondió por mí desde la pantalla. Él pensó que yo no lo sabía, pero una enfermera me enseñó los papeles por accidente. Tratamientos que costaban $100,000, que requerían vivir en Houston durante 6 meses, que eran nuestra última esperanza. Aunque todos sabíamos que probablemente no funcionarían, Elena lloró más fuerte. Tu papá estaba dispuesto a perder la casa donde habíamos sido felices, donde tú habías crecido, donde habíamos construido todos nuestros recuerdos, solo por la posibilidad de que yo viviera unos meses más. Incluso cuando yo le dije que no quería ir, que prefería morir en casa, él siguió insistiendo. Siguió peleando por mí hasta el último día. Diego estaba llorando tan fuerte que su cuerpo entero se sacudía. Elena continuó en el video, ahora hablando directamente a la cámara. Diego, tu papá nunca va a decirte que te ama con palabras bonitas como yo. Él te dice que te ama levantándose a las 5 de la mañana durante 40 años para trabajar por ti. Te dice que te ama vendiendo pedazos de su alma para que tú puedas estudiar en una universidad privada. Te dice que te ama arriesgando la casa donde habíamos sido felices para salvar a tu madre. Elena se inclinó más hacia la cámara. Y cuando yo me muera, él va a seguir amándote exactamente de la misma manera. En silencio, con sacrificio, sin esperar nada a cambio, porque así ama tu papá. Así ama Ramón González. El video terminó con Elena diciéndonos adiós con una sonrisa llena de lágrimas y la pantalla se puso negra. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que había habido en esta casa desde que ella murió. No era un silencio de odio o resentimiento. Era un silencio de shock, de revelación, de un hijo que acababa de descubrir que todo lo que creía saber sobre su padre había sido una mentira. Diego se volteó hacia mí con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar y por primera vez en meses, por primera vez desde el funeral, me miró como si fuera su padre de nuevo. «Papá», susurró, «perdóname, Dios mío, perdóname». Yo no sabía nada de esto. No sabía nada. Diego se levantó del sofá como un fantasma
caminando hacia mí con pasos inseguros, como si acabara de aprender a andar. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cara destrozada por la realización de lo que había hecho, de lo que había pensado, de cómo había tratado al hombre que había sacrificado todo por él. «Papá», me dijo con una voz que temblaba como la de un niño perdido, «¿por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Por qué dejaste que yo pensara?» No pudo terminar la frase porque se rompió completamente, sollozando como no lo había visto desde que tenía 5 años, y se había caído de la bicicleta. Me acerqué a él lentamente, sin saber si tenía derecho a consolarlo después de todos estos meses de odio y desprecio. «Porque tu mamá tenía razón», le dije sintiendo cómo mi propia voz se quebraba. «Yo no sé demostrar amor con palabras bonitas. No sé hacer discursos emotivos ni dar abrazos largos. Solo sé trabajar. Solo sé sacrificarme. Solo sé dar todo lo que tengo sin esperar nada a cambio». Diego me miró con una expresión de dolor tan profundo que me partió el corazón. «Pero yo necesitaba saberlo, papá. Necesitaba entender por qué siempre estabas tan cansado, por qué a veces no tenías energía para jugar conmigo, por qué...» Se detuvo como si acabara de entender algo terrible. «Dios mío, yo pensé que no te importaba. Pensé que solo trabajabas porque no sabías cómo ser padre de verdad. Y tal vez tenías razón», le dije, sintiendo el peso de 40 años de no saber cómo ser el padre que él necesitaba. Tal vez yo no sabía cómo ser padre de otra manera. Mi papá fue igual conmigo, trabajador, silencioso, distante. Pensé que si te daba una buena vida, una educación, oportunidades que yo nunca tuve, eso sería suficiente. Pensé que el amor se demostraba con hechos, no con palabras. Diego negó con la cabeza violentamente. «No, papá, no tenías razón. Yo era un niño estúpido que no entendía nada. Un joven egoísta que solo veía lo que quería ver». Sus lágrimas caían al suelo como lluvia, y cada gota me dolía más que todos los insultos que me había dicho en estos meses. «¿Sabes lo que más me duele?», me dijo Diego, limpiándose la cara con las manos temblorosas. «Que mamá sabía todo esto. Sabía que tú te estabas matando por nosotros, que te estabas sacrificando todos los días, y nunca me lo dijo. Me dejó creer que eras solo un proveedor». Lo abracé entonces por primera vez en meses, y él se aferró a mí como cuando era niño y tenía pesadillas. «Tu mamá me pidió que nunca te lo dijera», le susurré al oído. «Decía que no quería que te sintieras culpable, que no quería que cargaras con el peso de mis sacrificios. Quería que fueras libre, que estudiaras sin presión, que fueras feliz sin saber el precio de esa felicidad». Diego se separó de mí y me miró a los ojos. Y por primera vez en años vi al niño que había criado, al hijo que había amado desde antes de que naciera. «Papá, tú me odias. Después de todo lo que te he dicho, todo lo que te he hecho estos meses, me odias». La pregunta me destrozó porque era tan absurda, tan imposible. «Diego, hijo mío, yo podría odiarte tanto como podría odiar mi propio corazón. Eres lo único que me queda de tu madre. Eres lo único que hace que mi vida tenga sentido. Estos meses han sido los más duros de mi vida, no porque te fueras a ir, sino porque pensé que te había perdido para siempre, que había fallado tan completamente como padre, que mi propio hijo me despreciaba». «Yo fui el que falló», dijo Diego, golpeándose el pecho con el puño. «Yo fui el hijo ingrato que juzgó a su padre sin conocer la verdad. Yo fui el idiota que creyó a los tíos cuando dijeron que tú no sabías cuidarte solo, que eras una carga emocional». Se puso de pie y empezó a caminar de un lado al otro como un animal enjaulado. «Dios mío, papá, tú sabes lo que he estado diciendo de ti. Sabes cómo he estado hablando del hombre que vendió su herencia para salvar a mi madre. Su dolor era tan sincero, tan devastador, que yo quería consolarlo, pero no sabía cómo. Habíamos perdido la costumbre de consolarnos mutuamente durante estos meses de Guerra Fría». «Los tíos», dijo Diego de repente, deteniéndose en seco. «Los malditos tíos sabían, ¿verdad? Sabían que tú te habías sacrificado por nosotros y aún así me convencieron de que eras un inútil». La rabia empezó a crecer en sus ojos, reemplazando el dolor. «Mercedes sabía que mamá trabajaba medio tiempo antes de casarse contigo. Sabía que después pudo quedarse en casa porque tú te mataste trabajando para mantenerla. Roberto sabía que tú ganabas más que él, que tenías mejor casa que él,
que le dabas mejor vida a su hermana de la que él podía darle a su propia familia. Era verdad. Y ambos lo sabíamos. Los hermanos de Elena siempre habían tenido envidia de nuestra vida, de lo que yo había logrado construir para mi familia. Ellos usaron mi dolor para vengarse de ti, continuó Diego con una claridad que no había tenido en meses. Usaron la muerte de mamá para finalmente decir lo que siempre habían pensado, que no era suficiente para Elena, que ella se merecía algo mejor. Se volvió hacia mí con una determinación que me recordó tanto a su madre cuando tenía una misión importante. Papá, yo no me voy a ir con ellos. No me voy a ir de esta casa que tú construiste con tus propias manos, de esta casa que hipotecaste para salvar a mi madre. Las palabras salieron de él como una declaración de guerra contra todos los que habían tratado de separarnos. ¿Estás seguro, hijo?, le pregunté, porque aunque mi corazón saltaba de alegría, no quería que se quedara por lástima o por culpa. Porque si realmente necesitas espacio, si realmente necesitas estar con otra gente para sanar, pero él me cortó con una firmeza que no había mostrado en meses. La única persona con la que necesito sanar eres tú, papá. El único hogar que conozco es este contigo. Los tíos pueden irse al infierno con sus mentiras y su falsa compasión. Se acercó a mí y tomó mis manos. Esas manos llenas de callos por 40 años de construcción, esas manos que habían trabajado hasta sangrar por él. Perdóname, papá, por favor. Perdóname por haber sido tan ciego, tan ingrato, tan estúpido. Ya está perdonado. Hijo, le dije apretando sus manos con las mías. Todo está perdonado porque tu mamá tenía razón. Tú solo necesitabas oír la verdad para entender. Necesitabas saber que cada día de trabajo extra era una carta de amor que te escribía, que cada sacrificio era mi manera de decirte que eres lo más importante de mi vida. Diego lloró más fuerte, pero estas eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de comprensión, de un hijo que había recuperado a su padre después de meses de estar perdido en el odio y el resentimiento. Escuchamos el ruido de un coche afuera. Eran las 10 de la mañana. Los tíos habían llegado a recoger a Diego y sus cosas para llevárselo para siempre. Diego se incorporó, se limpió la cara y caminó hacia las cajas que había empacado. Una por una, las fue llevando de vuelta a su cuarto sin decir una palabra. Yo lo ayudé y juntos deshicimos el plan de abandono que había estado consumiendo nuestras vidas durante semanas. Cuando Mercedes tocó la puerta, Diego la abrió con una sonrisa que no había visto en meses. Tía, le dijo, gracias por la invitación, pero he decidido quedarme en casa con mi papá, donde siempre he pertenecido. Cuando Diego cerró la puerta después de despedir a sus tíos con una firmeza que no había mostrado en meses, nos quedamos parados allí en el recibidor, padre e hijo, mirándonos como si fuéramos desconocidos que acababan de conocerse después de una vida entera. El silencio era diferente. Ahora no era el silencio helado de los últimos meses, sino algo cálido, expectante, lleno de posibilidades que habíamos creído perdidas para siempre. ¿Y ahora qué, papá?, me preguntó Diego. Había una vulnerabilidad en su voz que me recordó al niño de 5 años que me preguntaba si los monstruos debajo de la cama eran reales. Ahora aprendemos a ser padre e hijo otra vez, le dije, sintiendo como si estuviéramos empezando desde cero, pero con una base más sólida que nunca antes. Esa tarde nos sentamos en la cocina alrededor de la mesa, donde habíamos compartido miles de comidas, donde Elena había servido tantas cenas con amor, donde yo había leído el periódico mientras él hacía la tarea. Pero ahora éramos 2 hombres adultos tratando de reconstruir una relación que el dolor había destruido. Cuéntame más cosas, papá, me dijo Diego. Había hambre en sus ojos, hambre de conocer la verdad sobre su vida. Cuéntame sobre esos trabajos de noche, sobre el terreno del abuelo, sobre todo lo que nunca supe. Y por primera vez en mi vida empecé a hablar, no solo a responder preguntas, sino a abrir mi corazón como nunca había sabido hacer. Le conté sobre las noches en las oficinas, limpiando baños hasta las 3 de la mañana, con las manos agrietadas por los químicos, volviendo a casa cuando él dormía, para levantarme 2 horas después e ir a la construcción. Le conté sobre el día que vendí el terreno de mi padre, cómo lloré en el coche después de firmar los papeles,
Cómo Elena me abrazó esa noche y me dijo que mi padre estaría orgulloso de lo que había hecho con su herencia. Pero yo quería construir una casa ahí para ustedes, le dije. Una casa grande donde tú pudieras traer a tus hijos, donde pudiéramos envejecer todos juntos. Diego lloró escuchándome, y cada lágrima era como medicina para las heridas que llevábamos cargando durante meses. Papá, me dijo, tomando mis manos sobre la mesa, yo también tengo que confesarte algo. Su voz temblaba y pude ver que había estado cargando un peso que yo no conocía. Estos últimos meses, yo sabía que estaba siendo injusto contigo. Sabía que estaba siendo cruel, que estaba diciendo cosas horribles que no pensaba realmente. Se detuvo, respirando profundo como si reuniera valor para continuar. Pero estaba tan enojado con Dios, tan furioso porque mamá se había muerto, que necesitaba culpar a alguien. Y tú estabas ahí vivo, respirando, cuando ella no estaba. Era más fácil odiarte a ti que aceptar que a veces la vida es injusta sin razón. Sus palabras me partieron el corazón porque reconocía esa rabia, porque yo también había pasado por eso. Yo también estuve enojado contigo durante un tiempo, le confesé, sintiendo que si él podía ser honesto, yo también podía hacerlo. Cuando te vi derramar lágrimas en el funeral solo por ella, cuando me di cuenta de que solo te importaban sus pertenencias y no las mías, cuando oí que hablabas de ella como si hubiera sido una mujer perfecta casada con un demonio, Diego me miró con una expresión de horror. No, papá, yo nunca... Sí, hijo, y tenías derecho a sentirlo. Elena era única, era la luz de esta casa. Yo solo era el hombre que pagaba la electricidad para que esa luz pudiera brillar. Pero me hirió entender que para ti yo era invisible incluso en mi propio sufrimiento. Diego se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Esa ventana desde donde Elena solía verlo jugar de pequeño. ¿Sabes qué es lo que más me duele ahora?, me dijo sin voltear a verme. Que mamá murió pensando que yo no te daba valor, que pasó sus últimas semanas preocupada porque sabía que yo iba a culparte, que iba a odiarte. Se volteó hacia mí con lágrimas nuevas en los ojos. Ella grabó ese video porque sabía exactamente lo que iba a suceder. Conocía a su hijo tan bien que pudo predecir que yo iba a convertirme en un monstruo desagradecido. Y tuvo que morir cargando con esa preocupación, porque yo era demasiado ciego para ver la verdad que tenía justo enfrente. Tu mamá no murió preocupada, le dije, levantándome para abrazarlo. Murió sabiendo que había criado a un hombre bueno, que solo necesitaba tiempo para hallar su camino de regreso a casa. Ella sabía que este momento iba a llegar, que tú ibas a darte cuenta de la verdad, que íbamos a encontrarnos otra vez. Lo abracé con fuerza, como no lo había abrazado desde que era adolescente, y él se aferró a mí como si fuera su salvavidas en medio de una tormenta. Elena murió en paz, porque sabía que su amor iba a ser más fuerte que nuestro dolor, que su sabiduría iba a rescatarnos cuando nosotros no pudiéramos hacerlo solos. Esa noche, cocinamos juntos por primera vez en años. Diego me ayudó a preparar el mismo guisado que Elena hacía los domingos, y mientras él cortaba las cebollas y yo doraba la carne, hablamos como nunca lo habíamos hecho. No sobre el trabajo o la universidad o temas superficiales, sino sobre miedos, sueños y sobre lo que significaba ser hombres en una familia donde una mujer extraordinaria había sido el centro emocional durante tanto tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esto sin ella, papá?, se me preguntó. ¿Cómo vamos a hacer familia sin la persona que sabía cómo amar? Aprendiendo de lo que ella nos enseñó, le respondí. Ella nos amó lo suficiente por los dos. Ahora nosotros tenemos que aprender a amarnos el uno al otro. Durante la cena, Diego me contó sobre los planes que había hecho con sus tíos, sobre cómo había empezado a creer que yo era realmente un estorbo en su vida, sobre las noches que había llorado pensando que su madre se había casado con el hombre equivocado. Pero también te voy a confesar algo más, papá, me dijo jugando con la comida en su plato. Había noches en que, a pesar de todo mi enfado, extrañaba nuestra rutina. Extrañaba oírte levantarte a las 5 de la mañana. Extrañaba el sonido de tus llaves cuando llegabas del trabajo. Extrañaba hasta tus ronquidos desde el cuarto de al lado. Sonrió por primera vez en meses, una sonrisa auténtica que iluminó toda la cocina.
Creo que una parte de mí sabía que estaba siendo injusto, pero no sabía cómo parar. Después de cenar, fuimos a ver las fotos familiares que yo había guardado desde la muerte de Elena, porque me dolía demasiado verlas. Pero ahora, juntos, pudimos mirarlas sin que fueran solo recordatorios de pérdida. Eran celebraciones de lo que habíamos sido, promesas de lo que podíamos volver a ser. «Mira esta», me dijo Diego, señalando una foto donde él tenía 10 años y estaba montado en mis hombros en un parque. Yo me acordaba de ese día como el día que mamá nos llevó al parque, pero ahora veo que fuiste tú quien me cargó durante horas porque yo no quería caminar. En cada foto íbamos descubriendo momentos donde yo había estado presente de maneras que él había olvidado, donde mi amor había sido visible, aunque él no hubiera sabido reconocerlo en ese momento. Antes de irnos a dormir, Diego me dijo algo que me cambió la vida para siempre. «Papá, yo quiero aprender a amar como tú amas, en silencio, con hechos, sin esperar reconocimiento. Quiero aprender a ser el tipo de hombre que vendería todo lo que tiene para salvar a su familia». Me abrazó fuerte, y por primera vez desde la muerte de Elena, sentí que tenía familia otra vez. No éramos los mismos que habíamos sido antes, pero éramos algo nuevo, algo más sólido, algo construido sobre la verdad en lugar de las suposiciones. «Elena tenía razón», le susurré. «El amor verdadero es más fuerte que la muerte, más fuerte que el dolor, más fuerte que el malentendido. Tu mamá nos salvó desde la tumba, porque sabía que valíamos la pena ser salvados. Han pasado 6 meses desde esa mañana de diciembre, cuando Diego iba a abandonarme para siempre. 6 meses desde que Elena nos habló desde la tumba y nos recordó quiénes éramos en realidad. Mi hijo y yo hemos aprendido a ser familia de una manera nueva, más honesta, más auténtica». Él me cuenta sobre su trabajo, sobre la chica que está conociendo, sobre sus sueños de formar su propia familia algún día. Yo le cuento sobre mis días, sobre mis recuerdos de su madre, sobre las cosas que nunca supe cómo decirle cuando era niño, pero que ahora puedo compartir sin miedo. Todavía extrañamos a Elena todos los días, pero su ausencia ya no es un abismo que nos separa, sino un puente que nos une. Cuando cocinamos juntos los domingos, cuando arreglamos cosas de la casa, cuando nos sentamos a ver televisión en silencio, ella está ahí con nosotros, no como un fantasma que nos atormenta, sino como el amor que nos enseñó y que ahora sabemos reconocer en nuestras propias acciones. Diego nunca se mudó con sus tíos. De hecho, rompió todo contacto con ellos cuando se dio cuenta de cómo habían manipulado su dolor para vengarse de mí. Ahora entiende que el amor de verdad no siempre viene con palabras dulces y abrazos largos. A veces viene con manos llenas de callos que construyen tu futuro, con noches de desvelo que aseguran tu educación, con sacrificios silenciosos que nunca piden reconocimiento. Y yo he aprendido que ser padre no solo es dar dinero y proteger, también es comunicar, es estar presente emocionalmente, es encontrar las palabras para decir lo que el corazón siente. Elena me enseñó eso desde la tumba, que el amor más grande del mundo no sirve de nada si la persona amada no sabe que existe. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, ¿has tenido alguna vez un malentendido así de profundo con alguien que amas? ¿Has descubierto que estabas juzgando a alguien sin conocer toda la historia? O tal vez eres como yo era, alguien que ama profundamente, pero no sabe cómo demostrarlo con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu propia familia, déjanos un comentario contándonos tu experiencia. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje sobre el amor silencioso y los malentendidos familiares, comparte esta historia. Dale me gusta si te emocionó y suscríbete a Historias que Duelen para más relatos que tocan el alma. A veces todos necesitamos que nos recuerden que el amor verdadero viene en muchas formas y no siempre es la forma que esperamos.